Bueno, muy buenas tardes. ¿Ahí se escucha bien? Ante todo quiero agradecer a Fuente Ovejuna y quiero agradecerles a los cálidos anfitriones, a los amigos. Además, yo soy marplatense, así que volver a mi casa siempre es un enorme placer. En esta ocasión que me acompaña mi mamá, así que también es docente, o sea que por culpa de ella de alguna manera estoy acá. No sé si agradecerte hoy o... Siempre es un compromiso y es una tarea que nos convoca en lo intelectual, pero también en lo ético, en lo político, en lo afectivo. La docencia tiene eso que nos envuelve y nos lleva por a veces caminos inesperados, pero que sobre todo tienen que ver con algo que siempre me ha costado mucho definir y que me convoca enormemente a la reflexión, y es la enorme preocupación, esa orientación inexplicable de eso íntimo que tantos intentaron explicar, que nos vincula hacia el otro en un deseo profundo de abrir mejores horizontes de vida, de generar un futuro mejor, de tender una mano, y que en términos a veces un poco cursis para muchos, pero para mí auténticos, tienen que ver con el amor por el otro. Creo que ese es el núcleo íntimo que define nuestra tarea, y me parece que por eso, aún en estos tiempos ásperos, seguimos estando acá, poniendo cuerpo, cabeza y alma para esto. Recién hablábamos con Pablo de cómo arrancar, porque siempre los disertantes, ustedes saben, se ponen de acuerdo antes, vos qué vas a decir, vos querés que arranque yo primero, cómo hacemos. Y nos pusimos de acuerdo en esto bastante fácilmente, porque a mí me parece que me toca hacer un poco una explicación y una presentación que de alguna manera me facilitó mucho las dos presentaciones precedentes, el profesor dando cuenta de cómo nuestro campo, el educativo, es una arena constante de disputa, que al mismo tiempo constituyen procesos de avances y retrocesos en los que no hay victoria conquistada para siempre, sobre todo cuando tenemos una composición histórico-social, política e ideológica de gruesos segmentos de nuestra población, fuertemente amasados en un proceso formativo que constituyó un sentido común tan resistente a las posiciones progresistas, populares, quiero decir, podemos decirlo más en criollo, sí, un sentido común tan liberal, y que en la docencia tiene un abrigo especial, y en las escuelas también. Entonces, estamos en un espacio de lucha que nunca se conquista de una sola vez, que siempre tiene que estar disputándose permanentemente, y nos pone en uno de los temas medulares de las presentaciones que queremos hacer con Pablo, y que tiene que ver justamente con las disputas por la subjetividad, que entiendo conforma el núcleo fundamental, la disputa político-cultural de lo que está en juego en nuestros tiempos. Por eso nos pusimos de acuerdo en que yo hiciera el diagnóstico que parece un poco catastrófico, pero que al mismo tiempo abre esas posibilidades, eso que los educadores conocemos tan bien, que es el escenario de la esperanza política, la esperanza pedagógica, y a Pablo le toca la esperanza, a mí me toca un poco la otra parte. No es que ya te tiré toda la responsabilidad. Vos... Sí. No, pero vos me dijiste eso. Que se haga cargo ahora. Muy bien. Como sé que después acá está la señora que me va a controlar el tiempo, vamos rápido al núcleo de la cuestión. Centralmente, retomo lo que han planteado todo proyecto educativo, y en este caso que me toca hablar de políticas de formación docente, y no quiero hacer demasiado preludio hasta llegar allí, pero necesariamente hay que hacer una introducción.
Toda política educativa está relacionada con un proyecto de país. Esto no hay duda. Proyecto político, proyecto de país y proyecto educativo no tienen una relación lineal, unívoca, de encastre perfecto, pero hay una direccionalidad, hay un sentido que explica por qué determinadas políticas educativas, podríamos rastrear la historia argentina, muchos aquí, todos son del campo docente y muchos docentes han seguramente trabajado estos temas con sus estudiantes. Además hay un proyecto regional y un proyecto global. En este caso, el profesor lo planteó, un reposicionamiento de las derechas en la región, un proceso de avanzada de proyectos neoliberales y neoconservadores que no tienen que ver solo con nuestro país, sino que tienen que ver con la región, y esto a su vez tiene que ver con un proceso global. Y en este sentido, además tenemos una dificultad adicional que hoy empieza, los que somos, a ver, ahí pongo un poco de optimismo, a correr un poco el velo de la cuestión, que es la siguiente: cierta capacidad en lo que hace no solo al discurso político educativo, sino al discurso político del oficialismo en cuanto a su porosidad, a su ambigüedad, a lo dicho y lo no dicho, ¿sí? Un discurso que malversa, que usurpa palabras de otros campos, pero los vacía de sentido, ¿sí? Que ha apelado, yo digo, a veces me parece que han entendido mejor Laclau, al significante vacío, ¿sí? Un significantes que dejan que cada uno los rellene con lo que quiera. Luego, además, eso de decir y retroceder, o de poner sobre la mesa una multiplicidad de estrategias, ¿sí? Al mismo tiempo, o incluso en cada provincia estrategias distintas que dificultan la unidad, ¿sí? De resistencias por tener frentes astillados diversos. Entonces aquí tenemos también una cuestión que hace a la estrategia político-comunicacional del oficialismo, que nos obliga permanentemente a una tarea de desmontar, de reordenar, de rearticular, de juntar lo que se fragmenta. Esto es una dificultad, y por eso hace que muchos de nuestros colegas no la vean, les cuesta mucho entender cuál es esa direccionalidad, que para cuando uno entiende por dónde va, ya comienza a descifrar todo con ese código. Pero el que no le encontró la vuelta todavía no puede tejer esos hilvanes que unen la direccionalidad del proyecto global, esta etapa del capitalismo, el proyecto económico, sus beneficiarios, la política educativa y la política de formación docente, que hacia allí vamos. Entonces digo, este proyecto, que me gustaría mucho, pero no, los tiempos no nos dan, este proyecto de país, ¿sí? Que lo podemos decir en 5 pinceladas, ¿no? Reendeudamiento para poder financiar a su vez de esta manera, sacar las retenciones e impuestos a los sectores concentrados, a los sectores exportadores, reinstalación de un proceso que ya tuvimos en la dictadura y en los 90 de bicicleta financiera, endeudamiento para fuga de capitales, apertura externa con sus secuelas de destrucción del sistema productivo y el mercado interno, todo lo que nosotros, destrucción del trabajo, ¿sí? Todo esto que nosotros podríamos rápidamente caracterizar tiene su correlato en la política educativa. No es solo, y aquí lo tenemos que decir enfáticamente, la política económica y la política educativa no es solo, aunque centralmente lo es, un paquete de negocios. Es también un proyecto civilizatorio. Y por eso tenemos que entender que el campo de la cultura, el campo político-cultural, el campo educativo, es un campo central. Hace pocas semanas lo dijo Finocchiaro, el ministro de Educación de la Nación, en una disertación internacional. Nosotros vamos por un proyecto que pretende una transformación profunda de la matriz cultural. Algunos lo dicen de forma más bestial, dicen algo así como extirpar el ADN, el gen populista, digamos, esa es la versión, digamos, menos sofisticada. Luego otros lo dicen de manera un poco más fina, pero se trata fundamentalmente de aquello que no se pudo completar en la dictadura, aunque era parte de su objetivo estratégico. Las derechas lo quieren lograr, quieren que las alternancias electorales sean meramente matices, pero que el proyecto sea uno, Para eso necesitan construir
esa construcción hegemónica, esa construcción de adhesión, la producción de un sentido, de valores, esa modificación profunda de la subjetividad, instalar de manera permanente una perspectiva para proyectar la propia vida, para leer a los demás, para construir nuestra sociedad individualista, egoísta, consumista, al otro, al pobre, como lo decía perfectamente recién el compañero, el otro como amenaza, el pobre como peligro, la organización colectiva como sospechosa, los sindicalistas como la patota mafiosa, corrupta. ¿Sí? Estas construcciones que se instalan y que moldean en forma y contenido la conciencia son las disputas de fondo. Que veamos el mundo así, que nuestros deseos estén arraigados en estas profundas lecturas del otro y de nosotros mismos, de lo que deseamos para nuestros hijos, constituye el sedimento desde el cual es posible construir legitimidad para proyectos de esta naturaleza. Y eso es lo que buscan, una subjetividad adherente en sus fundamentos más profundos con estos proyectos. Entonces, lo que nos tenemos que poner ahora a mirar cuando focalizamos sobre este escenario la política educativa es cuáles son entonces, de qué manera se traduce este campo de tensiones en las disputas específicas que se dan en el campo educativo. Vamos a poner, no podremos ser exhaustivos por tiempo y quizás porque también por las propias posibilidades, debilidades, digamos, pero vamos a intentar tomar algunos núcleos de disputa fundamental. El primer núcleo fundamental tiene que ver con el trabajo. ¿Sí? El trabajo para este proyecto de país, para este proyecto regional y global, el trabajo es una arena fundamental de disputa, porque el trabajo es entendido para ellos como un costo. Es lo que no hace posible la mayor rentabilidad. Las inversiones no llegan porque el trabajo es caro y entonces no pueden ser competitivos. El otro día, ayer, creo que vi, antes de ayer, a una presentación de Cristiano Ratazzi, el del... Sí, no me privo de nada. De Fiat, y él decía, el dólar tiene que subir mucho más porque no puedo ser competitivo y el trabajo es carísimo. Los 3 proyectos de ley de reforma laboral que ingresan coincidentemente en el momento del Mundial de Fútbol, ¿sí?, van en el sentido, lo dijo Hugo Yasky, de abaratar los despidos. El trabajo es un costo y los docentes somos trabajadores. Eso que siempre cuentan en los congresos de CETERA de 1973, fueron varios días que se arrancaron los pelos para ver si definían al docente como un profesional, un educador, un apóstol, un sacerdote de la educación o un trabajador, y que volvió loco a la derecha, ¿sí?, cuando se dijo, es un trabajador. Nosotros nos entran las generales de la ley del trabajo, nuestras luchas están ligadas a las luchas de los trabajadores. El trabajo docente también es un costo que hay que abaratar. Y eso hay que entenderlo, porque allí anida parte de la disputa fundamental y también de nuestras solidaridades con el conjunto del colectivo trabajador. La otra cuestión, otro núcleo de disputa fundamental, es la relación entre Estado-mercado. Pero no aquí entendiendo el Estado en esta idea de que se achica el Estado siempre está, el tema es para quién regula el Estado. Si el Estado produce regulaciones que benefician, como ya ha quedado clarísimo quiénes son sus beneficiarios, a las corporaciones, al sector exportador, a los dueños de las empresas de servicios públicos, ¿a quién beneficia? O beneficia al pueblo trabajador. Entonces, aquí tenemos una cuestión fundamental en qué entendemos el lugar del Estado y cuál es el lugar del Estado con relación a la educación. La discusión de 2006 de la Ley de Educación Nacional tuvo una discusión previa feroz, aquí que tuvo este escenario, Mar del Plata, la cumbre de 2005, ¿se acuerdan ustedes? Allí, hoy vivimos el reverso de esa historia. Ahí en 2005, aquí en Mar del Plata, en una estrategia política que Weinfeld cuenta fenomenalmente, los presidentes latinoamericanos le dijeron no al ALCA. Le decían no a la educación como mercancía en ese contexto, ¿sí? Eso era la traducción en el campo educativo de decir no al ALCA. Hoy la Argentina, en realidad desde
enero de 2016, cuando Macri hace el Acuerdo del Pacífico y luego pide el ingreso a la OCDE, está justamente suscribiendo. Ingresar a la OCDE es suscribir el reverso de nuestra Ley de Educación Nacional, el reverso de los acuerdos de la Cumbre de Mar del Plata. Es decir, la educación es una mercancía. En aquel momento se definió que la educación era un derecho. El día, en la Cumbre de Mar del Plata, que le dijeron no al ALCA, y que eso quedó ratificado en la Ley de Financiamiento, que le da al Estado el papel de responsable principal indelegable, y en la Ley de Educación. Hoy vivimos el reverso de esto, hoy vivimos la contracara de esto, y sus secuelas. A veces cuesta traducirlo en concreto qué significa mercantilizar, privatizar, tercerizar, 3 conceptos claves hoy en el campo educativo. Entonces, el Estado, cuando el Estado financia, cuando el Estado produce, se convierte en un enorme competidor del mercado. Si el Estado da postítulos gratuitos de calidad, si el Estado entrega computadoras, ustedes lo planteaban, si el Estado entrega libros, le arruina el negocio al mercado, le arruina el negocio. Por lo tanto, ¿cómo se redefine el papel del Estado? Ya no como garante principal e indelegable, sino como una especie de control externo de calidad, que va a venir a decir cómo armamos el ranking, ¿sí? Es toda una arena brutal de disputa. El otro campo de disputa entonces es la educación como mercancía o la educación como derecho. De la mano de esto está la relación en este modelo de acumulación, en este proyecto económico, entre presupuesto y deuda. Ustedes ven que este gobierno ha tomado deuda de manera brutal, deuda que además en su mayoría se va a sostener la especulación financiera y la fuga de capitales, ¿sí? Deuda que impacta en el presupuesto porque cada vez con vencimientos más cortos impacta también sobre lo que pueden ser los presupuestos de educación y de salud, que son los primeros presupuestos achicados en la medida en que va creciendo en el presupuesto el impacto de la deuda. Sobre la misma torta crece la parte de la deuda, disminuye la parte que se destina a educación y salud. Otra fuente de disputa fundamental tiene que ver específicamente con el sentido de la educación pública. Y acá me parece que hay varias cuestiones que hay que poner sobre la mesa. Hace poco Adriana Puigros publicó un libro que se llama Adiós Sarmiento. ¿Lo conocen? En ese libro dice varias cosas muy interesantes, entre ellas que estamos asistiendo a un proceso de desescolarización. Hay un proceso paralelo. Por un lado, a diferencia de los 90, donde en primer lugar en el tema discursivo había un corpus doctrinario muy claro de hacia dónde iban. Ahora no sabe, ahora tenés que ver 3 PowerPoints de 5 filminas y no hay ningún fundamento de nada, hay que hacer todo este esfuerzo de reconstrucción, ¿sí? Pero también había otra cosa muy distinta en los 90. En los 90 se induce un proceso de mercantilización, pero aquí además se agrega un proceso de tercerización. ¿Por qué? Porque se ha descubierto, no sé si la palabra es descubrimiento, han encontrado que la escuela pública puede ser además objeto de políticas de mercado muy importantes. La ciudad de Buenos Aires ha hecho una cosa pionera, vanguardista, extraordinaria, que es hacer caducar cada 5 años todos los cursos que tomen y darle más puntaje, por supuesto, a los de los privados y a los que sean a distancia. De esta manera hay una privatización, una mercantilización inducida. Es decir, el Estado, en este caso, produce señales, le da señales al mercado de por dónde va el negocio. La segunda cuestión es la tercerización. En este caso es el propio Estado el que le compra y dice, yo garantizo el derecho, estoy cumpliendo la ley, se lo doy gratuito a los docentes. Y hace 2 cosas a la vez, un negocio y custodia el lineamiento ideológico. Le compra a fundaciones, a ONGs, a empresas privadas, que casualmente son de ellos mismos, ¿sí? Pensemos Cimiento de los Blaquier, Conciencia de Bávila Croce, ¿sí? Tenemos una lista larguísima de fundaciones y ONGs, ¿sí? Que además
aparecen como de manera filantrópica, ingresando en las escuelas, se persuade a los docentes de esto, a los que además ahora se los va a capacitar en un instituto de liderazgo educativo que dirige Guillermina Tiramonti en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Asistidos además por otras ideologías que han cobrado especial importancia, dado que nosotros tenemos una unidad de coordinación de capital mental en la provincia dirigida por Facundo Manes, todos ustedes lo conocen. Estos hilos son los que hay que empezar a hilvanar para entender cómo va el paquete. Entonces, el Estado compra a estas empresas y ONGs y se lo entrega a los docentes. Negocio más lineamiento ideológico afín. ¿Sí? Entonces, pero la piedra angular de la política educativa neoliberal es en realidad, digamos, hay dos piedras que son fundamentales, dos aristas fundamentales que articulan lo que es la regulación para el mercado. La evaluación, instrumento preferencial, herramienta indispensable de la pedagogía neoliberal para ranquear el mercado. En estos días se discute en el Congreso de la Nación la modificación del artículo 97 de la Ley de Educación Nacional, que es la que impide publicar los resultados de las pruebas de aprendizaje. A gritos pide Clarín que se publiquen, porque es una forma de tasar el mercado, ranquear las escuelas. En Chile esto se hizo con el sistema de semáforos rojo, verde y amarillo, y esto produce una corrupción brutal de los sistemas educativos, ¿sí? y al mismo tiempo permite esta forma de ranquear escuelas y mercado. El otro brazo es el trabajo, porque en el trabajo docente lo que se está buscando, y aquí entramos a las políticas de formación docente, ya sé que me tengo que apurar, entramos a las políticas de formación docente. El trabajo docente, que decíamos al principio, que también entra bajo las generales de la Ley del Trabajo y que se quiere precarizar, tiene varios instrumentos para esto. Hoy en la provincia se habla de la modificación del estatuto docente. No nos podemos meter en esto, voy a decir 3 palabras nomás. Régimen de licencias, presentismo, carrera meritocrática basada en contrataciones libres, esto es, modificar estructuralmente las condiciones del trabajo docente. Por eso te forman formación express de líderes educativos, de facilitadores, de tutores, que ya varias empresas y en el conurbano empiezan a competir con el trabajo docente. La secundaria del futuro está pensada con esta lógica. De la mano de esto viene el proceso de desescolarización del que hablaba Adriana Puigros, autoaprendizaje. Fíjense las escuelas que están entrando de la mano de un gurú colombiano llamado Julio Fontán, o de la experiencia del hindú Sugata Mitra, que habla de autoaprendizaje. O sea, aprenden solos. Tecnología, que por supuesto te la da Microsoft, con el que Macri en Davos hizo rápidamente el convenio, apenas iniciado el gobierno, y con GEMS, la otra empresa multinacional perteneciente a Sani Barkey, que ya hizo un convenio además con la provincia de Corrientes. No los quiero marear con los datos, lo que quiero que vean es que aquí hay una trama contundente de mercantilización y de precarización del trabajo. El plan maestro iba en el mismo sentido, después no lo pudieron colar, pero era todo hojarasca. El único punto medular era destruir la paritaria, que después lo hicieron por decreto, y modificar las condiciones de trabajo, modificar la condición de trabajo. Para modificar la condición de trabajo hay que desarticular los sindicatos. Para esta concepción los sindicatos son un peligro. Argentina tiene demasiada población sindicalizada. A nosotros nos puede parecer que no, 30%, 25% en algunas provincias, 40% a todo trapo en algunos sindicatos, pero a nivel mundial el promedio es 9%. Dessindicalizar, el botoncito con el que oprimías tu recibo de tu situación salarial en la provincia y que te invitaba a desafiliarte, ¿se acuerdan? Los voluntarios para carnerear esta palabra es muy académica, los paros. El presentismo va por ese lado, o sea, sí, derecho a huelga, sí, ahora donde faltes un día te taladran, te talan medio sueldo. Entonces, con trabajo
Bien. Trabajo precarizado docente. En Buenos Aires intentaron armar una gerencia operativa para sacar a los docentes del estatuto. Contratos libres quiere decir contratos por fuera de la estabilidad. Y para eso fundamental es la evaluación. La evaluación es la evaluación por productividad. Es la evaluación del desempeño, que mide evidencias. Estoy usando las palabras de los organismos internacionales. Yo escribí hace poquito un artículo que le puse, pero porque estaba enojada, le puse, no hay, tomando esta famosa frase, no hay sorpresas, hay sorprendidos. Porque la verdad que si uno va leyendo los documentos internacionales desde hace 20 años para acá, todo esto está dicho. Acaba de salir un documento de OEI, ahora dirigido por Andrés de Lich, sobre políticas docentes, de formación docente. Aconseja todo esto. Están todos los documentos del Banco Mundial, que dieron una pelea feroz adentro de UNESCO desfinanciada, todas las reuniones, las de formación docente también, a mí me tocó estar como representante del país en esas reuniones, financiadas, no solo financiadas, coordinadas por el Banco Mundial, que te bajaban líneas sobre las políticas, que ahora las vamos a explicar cuáles son, y que son las que ellos venían. Yo no creo en las conspiraciones, pero yo estuve sentada allí, y a mí, en mi cara, me decía que no podía opinar y que solo podía opinar por el instrumento técnico, que era preguntarle en qué renglón escribía la respuesta. Ninguna objeción sobre el rumbo de las políticas. Es extorsiva plenamente, absolutamente. La evaluación mide el desempeño mide los aprendizajes. Por eso el Banco Mundial saca un documento que hace un desplazamiento semántico fundamental de educación para todos, el famoso eslogan, y además que aglutinó las metas educativas mundiales desde el año 1990, ¿sí? La famosa reunión de John Thiem en 1990 de educación para todos, de UNESCO. Ellos propusieron aprendizaje para todos. Y uno dice, ¡ay, qué bárbaro, qué bien suena! No, no. Aprendizaje para todos es la forma de garantizar una medición de resultados a través de pruebas estandarizadas que financian ellos mismos, la empresa Pearson, que es la que contrata OCDE, que es la dueña del Financial Times, ¿sí? Digamos, no son ningunos niños de pecho, vende este rubro, que es el más redituable de la educación a nivel mundial y mueve millones. La educación, a su vez, es el quinto rubro en el comercio mundial. El mismo año que ocurre esto en el Banco Mundial es el año en que abre una línea de créditos para corporaciones para vender productos educativos. Entonces, ¿de qué se trata la educación? Una educación crítica, de unir los cables, de hilvanar todos estos elementos, de comprender cómo se articulan estas partes y dotarlas de un sentido, de entender qué es lo que está en la disputa. Esto es lo que está en la disputa, en el corazón de la disputa. ¿Cómo se traduce esto en políticas de formación docente? Pues ya tengo 5 minutos. En las políticas de formación docente, en la Argentina hoy tenemos la convivencia hacia un horizonte común, pero como decíamos, con múltiples entradas, con estrategias distintas, pero que van hacia un mismo lado, pero que no son iguales. Hay dos al menos que hay que entenderlas bien. Una es la UNICABA, es decir, el proyecto de creación de universidades. Atenti que el diputado presidente de la Comisión de Educación de la provincia de Buenos Aires, del PRO, que es marplatense, apellidado Castelo, si no me equivoco, acaba de decir hace 2 semanas que la gobernadora está interesada y acompañaría una idea de trasladar la formación docente a las universidades. Lo dijo en un diario del interior como quien no quiere la cosa. ¿Sí? Ese mismo proyecto, que no sabíamos si son las universidades que existen, si crearía una especial, no sabemos nada, tiró eso nomás. En paralelo, la provincia de Buenos Aires hace un concurso para cargos titulares, para una cobertura de cargos titulares. Entonces, realmente nosotros tenemos un estado de desorientación. Decimos, ¿esta gente para dónde va? Esto es lo que les digo de las políticas de la confusión.
Yo tengo algunas hipótesis sobre eso. Ahora después les digo. La otra estrategia es la de la Unicaba, que ha generado una resistencia brutal. No sé si van a poder efectivamente concretarlo, aunque le den los números de los diputados, ¿sí?, de la jurisdicción, un proyecto absolutamente inconsistente, pero que supone el cierre, sin más, de los 29 institutos de formación docente de la ciudad. Eso supone salirse del esquema federal de las instituciones terciarias que dependen de las jurisdicciones y que articulan sus políticas en una mesa federal que está por ley, esa mesa federal, su existencia es por ley y funciona en el marco del Instituto Nacional de Formación Docente. Pero si Cava se sale, va a depender de la Secretaría de Políticas Universitarias. Deja de pertenecer al resto del país en la articulación del Infod. En el Infod está conducido por personas que tenían a cargo el proyecto de la ONG CIPEC. ¿Lo ubican? El CIPEC son los que organizaron el debate presidencial, ¿sí?, que pusieron después cualquier cantidad de funcionarios, entre ellos las autoridades del Instituto Nacional de Formación Docente. El proyecto Infod es distinto, digamos, tiene un matiz. No dice, porque además sería suicida, porque si pasan todas universidades el Infod desaparece, ¿sí? Ahí la idea no es pasar a la universidad, ahí parten de otro diagnóstico. El sistema de formación docente, lo dijo Bullrich por todos lados, no sabemos qué piensa Finocchiaro, es excesivo. Nos ponían el ejemplo de la cantidad de institutos de Francia, de Finlandia, no Finlandia no porque tiene universidades, de Francia, que tiene 80 y acá hay 1.300, que es una barbaridad, que hay que cerrar institutos. Entonces, ese proyecto se basa en 3 patas: planeamiento, evaluación y transformación curricular. Las 3 cosas. El planeamiento determina que sobran docentes o que están mal distribuidos. Primero, le recomendaron a las provincias cerrar instituciones. De hecho, fueron provincia por provincia diciéndole cuántos tenían que quedar. Estuve hace 2 semanas en Chaco y prácticamente en un estado de conmoción, te podrás imaginar, total. Los directivos de educación superior, que estaban al borde de renunciar además, me dijeron que habían estado las autoridades nacionales del Infod y les dijeron: ustedes tienen 51 institutos, tienen que quedar 8, tienen que cerrar 43. El director renunció automáticamente, obviamente, de educación superior de esa provincia. Uno dice, bueno, pero los institutos son de las provincias, los pagan las provincias, ¿por qué? Bueno, ustedes saben que hay varios mecanismos extorsivos en el vínculo, ¿sí?, de este falso federalismo que tenemos, que podríamos también analizar en otro contexto. Entonces tenemos una política que supone un planeamiento que dice cierre de institutos. Si no se puede, esto ya se avanzó en Jujuy y ya se avanzó en Mendoza. En Mendoza ya pusieron el examen de ingreso eliminatorio. La otra es por decantación a través de un proceso de asfixia que permita ir drenando matrícula. Ya las condiciones sociales contribuyen, digamos, de manera perversa. Ya el boleto estudiantil para la formación docente de los institutos no existe. Y si a eso le agregamos un examen de ingreso eliminatorio o la inscripción online que ustedes conocen tanto y que tanta conflicto genera, si se lo lleva hasta las últimas consecuencias, tenemos ahí un mecanismo de asfixia por merma de matrícula. Algunos docentes festejan sin darse cuenta que es su propia fuente de trabajo. Mejor, tendremos alumnos más calificados. No, tendremos menos cursos y posiblemente pierdas tu trabajo. Yo en esos casos alego a través del espanto. Digamos, si no nos puedo convencer por las buenas, aunque sea por las malas, te vas a quedar sin trabajo, festeja. Sí, vieron, uno apela a todo ya. Entonces, sí, uno lo dice con una sonrisa, pero es una situación ciertamente dramática. El segundo camino que eligieron es que no abran carreras, que es lo que hizo Jujuy y lo que hizo Mendoza. 5 carreras financia el Estado, te dicen. ¿Quién las va a financiar las otras? O sea, estas carreras se abren, no se abren los primeros años. Entonces esto es un cierre diferido.
¿sí? Es un cierre en plazo futuro. Esto ya está ocurriendo en Jujuy y está ocurriendo en Mendoza, ¿sí? La evaluación, acá también se cerraron 139 cursos, 139 primeros años en la provincia de Buenos Aires, un relevamiento de SUTEBA, que lo sabe, 270 secciones, ¿sí? Es así. Pero disperso, no hay posibilidad de articular, cada uno cree que es el solo, ¿sí? No se puede articular esto. La otra cuestión es la evaluación. Las pruebas también sirven. Dijeron que en abril publicaban los resultados. A mí me sorprende que no lo hayan hecho en el momento que tenían que hacerlo. No sé por qué no lo han hecho, tal vez no le dieron tan mal como pensaban. Igualmente en Mendoza les sabotearon de lo lindo los estudiantes y les entregaban las cajas de todas las evaluaciones de ingreso vacías. Impresionante, yo me quedé dura cuando me fueron mandando los resultados de las cajas, de la cantidad de cajas vacías. Allí hay una cosa interesante. Y la tercera cuestión es la transformación curricular. Eso ya salió la resolución del Consejo Federal. Y esa es la otra estrategia. Se pierde la validez nacional de los títulos, porque caducan. Para eso nos van a exigir nuevas pruebas, ¿sí? Nuevos diseños curriculares. Los diseños curriculares se componen de una parrilla de capacidades, de competencias. Es como una reactualización conductista, ¿sí? Con una suerte de teoría de las emociones, digo, para ver cuáles son las teorías pedagógicas que están por detrás. Un poco de teoría de las emociones y cierto neocognitivismo y una mezcla de neurociencia y meritocracia, digamos, sería el combo. Podemos explayarnos sobre todo esto, pero no nos da el tiempo. No, pero no, espere. Esperen, basta, Gachi. Vamos a ganar. Bueno, dicho todo esto, esto ya está aprobado, ¿sí? Entonces van a poner ¿qué van a hacer? Articular la evaluación docente y la evaluación de los estudiantes con relación a las capacidades esperables. Si se arma una parrilla de capacidades que se desarman, ¿sí? se fragmentan en las conductas que permiten llegar, esto es más viejo que la escarapela, es una reedición de eso de desarmar en conductas esperables que componen cada una de las capacidades que se ponderan. Y luego la evaluación toma eso. Bueno, este esquema, esto sí ya fue, el tema ya fue aprobado. ¿Qué decimos frente a todo esto? Bueno, sea a través del modelo CIPEC-Infod, sea a través del modelo universidades. Tenemos además dos leyes, la ley de creación del Instituto Nacional de Evaluación, en este momento en el Congreso de la Nación, y volvió a entrar en escena la ley Aguilar. ¿Se acuerdan? El proyecto de formación docente. Bueno, podemos hablar 2 horas de eso, va en el mismo sentido. Digamos, es un senador chaqueño, lo paradójico que es del Frente para la Victoria. Y mientras era senador, en 2014, que tenía que hablar conmigo sobre todo esto, la contrató, tengo copia del contrato, los compañeros de ATE para hacerme sufrir me lo pasaron, a las autoridades del CIPEC. O sea, contrataba a la derecha, digo para ver también las contradicciones, ¿no? Dolorosas, ¿sí? Contrataba a la derecha para borrar lo que nosotros le decíamos que había que hacer, y luego rápidamente cerró con Bullrich, y ahora Bullrich vuelve a presentar el proyecto, pero yo tengo la firme convicción de que no logrará que pase ese proyecto, que va de la misma mano de todo esto. Digamos, pueden buscarlo y si no yo se los paso. Si tienen ganas de sufrir un poco el fin de semana, se les arruinó el fin de semana con esto un poco más. Pese a todo esto, pese a este panorama, creo que nosotros tenemos una tremenda disputa profunda que dar. Es el momento de no desistir, de esto no es un momento, esto no es una invitación al desánimo. Es una propuesta de resistencia, de organización, de tramar, lo estamos empezando a hacer. Yo acá digo, me causaba muchas gracias leer las frases del libro de Byung-Chul Han cuando dice que el neoliberalismo es una máquina de producir depresivos. Bueno, nosotros no necesitamos depresivos, necesitamos revolucionarios. Así que para eso tenemos que abrevar,
Así es. En lo mejor de nuestras tradiciones pedagógicas, en lo mejor de nuestras experiencias de organización popular, lo tenemos. Lo hemos hecho en otros contextos, hemos pasado una dictadura, lo hemos hecho. Es después de lo que el profe decía, de creernos que estábamos arriba de la cresta de la ola, yo era una de esas, no lo reconozco abiertamente, que el tiempo está a favor de los humildes, así cantábamos con Silvio Rodríguez, estábamos convencidos, bueno, un sopapazo así violento, pero sin embargo nosotros tenemos lo mejor de nuestras tradiciones pedagógicas, de Simón Rodríguez, de Rodolfo Kusch, de Jauretche, de Taborda. Tenemos, vos hablabas incluso otras extranjeras como la de Freinet, de la que vas a hablar vos. Tenemos un enorme bagaje, Freire, de esperanza, pedagogía de la esperanza. No el optimismo vano, esa categoría que hay un libro nuevo que se llama Optimismo sin Esperanza sin optimismo. No optimismo, eso de globitos de colores, pavadas, banalidades, estupideces. No el optimismo pasatista, vacío. Hablamos de la esperanza. La esperanza es una categoría política. Esa es la categoría que nos reúne. Hoy sí tengo que decir con Gramsci, pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. Bueno, vamos con el optimismo de la voluntad, a resistir y a construir. Bueno, muchas gracias.